Y ahora sí. Ya, entonces, empezando por Binary Search, los clásicos ejercicios que le pueden salir es como básicamente le entregan un arreglo y ustedes tienen que aplicar el algoritmo que hay detrás. ¿Ya? Después igual hay otro ejercicio en el que directamente hay que escribir los códigos o en pseudocódigo como lo vamos a hacer. Bueno, como lo voy a hacer. Así que si hay como dudas de cómo se ve el código, igual lo vamos a ver en la ayudantía. Pero bueno, partamos primero con la lógica. Se nos entrega un arreglo tal que así. Voy a dejar anotado acá abajito. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nos entregan un arreglo tal que así y nos dicen, oye, quiero que me busques el número 4 en este arreglo. Ejecuta el algoritmo binary search y retorna el índice de dónde está el valor que estoy buscando. Básicamente eso es lo que te consultan generalmente. Ahora, tienes que acordarse que el binary search es básicamente como ir teniendo como noción más o menos de cuál es el primer valor y el último valor dentro del arreglo y un valor intermedio entre eso. Algo así como que yo inicialmente yo iba a partir, digamos que con un puntero, una variable que me está apuntando hacia el inicio del arreglo y otro puntero que me va a estar apuntando al final del arreglo. Y finalmente otro puntero que va a estar apuntándome en la mitad del arreglo. ¿Ya? Ahora, como este arreglo es par, pasa que podría estar perfectamente acá también, ¿cierto? Pero generalmente, ahora van a cachar, como que uno empieza a hacer como la aproximación hacia el número más chiquitito, ¿ya? Entonces, en la primera iteración de cualquier arreglo bueno, cualquier ejecución de binary search, uno va a obtener el low, que en este caso va a partir en cero. Siempre parte en cero porque quería apuntar a la primera casilla del arreglo. Después vaya a tener tu índice high, que va a ser básicamente el tamaño total de tu arreglo, menos uno. En este caso va a ser 10, ¿cierto? Bueno, 9. Y finalmente, uno va a partir con el mid, simplemente con esta fórmula de acá. Ya reemplazando los valores, nos queda tal que así. 9 menos uno, bueno, menos cero, porque el índice cero, dividido en 2 te da 4,5. ¿Ya? Y acá está como lo que les decía, por al final el mid podría partir como que perfectamente acá, ¿cierto? Como que en el índice intermedio del arreglo, porque si se fijan acá es índice cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el mid nos falta que tiene que estar en el índice 4,5, ¿cierto? Pero tienen que acordarse que en programación, cuando te quedan números decimales y tú hacías asignaciones de un número decimal a una variable de tipo entero, porque si estas variables que vamos a estar trabajando acá, ya sea low, high y mid, son de tipo entero, siempre se va a aproximar o se va a castear al número entero. Por lo tanto, vamos a partir con mid igual a 4. ¿Ya? Ahora, lo que se va a hacer es que una vez tengamos como que inicializado nuestros punteros al arreglo, es hacer una comparación. Tenemos que el target es igual a 4. Entonces lo que se va a hacer es comparar el target preguntándonos si es el target mayor al arreglo en la posición del medio. Y en este caso, el arreglo en la posición del medio, sabiendo que el mid básicamente sería el 5 en el arreglo, en este caso no se cumple. Y al no cumplirse, entonces tenemos que modificar un poco hacia dónde va a estar apuntando el high o el low. ¿Ya? Esa regla se las dejé anotada acá, en la que
Como pueden ver aquí, abajito de la PPT, que se las voy a mandar después, se hace esa comparación. Básicamente en este caso, cuando el target implica que es mayor que el arreglo en la posición del medio, entonces el low se va a modificar y va a ser ahora mid más 1. ¿Ya? Pero como estamos en el caso contrario, donde el arreglo en la posición del medio es mayor al target, entonces el high va a modificarse y va a apuntar al mid menos 1. ¿Ya? Entonces, la actualización es la siguiente. Como se cumple de que el arreglo realmente es el mayor al target, el high, ahora va a ser mid menos 1, ¿cierto? Y como el mid era igual a 4, entonces el high va a pasar a valer 3. ¿Ya? El log se va a mantener, que era 0, y el mid se va a actualizar. Y el mid va a ser low más high menos low dividido en 2. Ahora, reemplazando los valores, te queda 0 más 3 menos 0 dividido en 2. Esto te queda 1,5. Se quedan con la parte entera. Y finalmente les queda 1. Analizando nuevamente el arreglo, ¿cómo nos quedaría? Les va a quedar tal que así. El mid y el high se van a mover un poco y ya no van a apuntar a esas posiciones del arreglo. Voy a dejar acá los índices porque no se nos olvide. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los valores de adentro son básicamente los valores del arreglo. Y vamos a apuntar ahora a las nuevas posiciones. El high me dice que va a estar apuntando a la posición 3 del arreglo. Por lo tanto, el high va a estar apuntando acá. El mid me dice que va a estar apuntando a la posición 1 del arreglo. Entonces el mid va a estar apuntando acá. ¿Ya? Entonces ahora estamos en la segunda iteración de Binary Search, en la cual nuevamente nuestro target es igual a 4. Vamos a comparar el 4 con el arreglo, la posición del medio, y el arreglo en la posición del medio es el número 2. Entonces ahora sí se cumple efectivamente de que el target es mayor que el arreglo en esa posición. Por lo tanto, la modificación de estos punteros, llamemos los punteros nuevamente a el low, mid y high, el que va a ser modificado en este caso va a ser el low. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta condición cuando hacemos la comparación. ¿Ya? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es modificar el low y de colocar que es mid más 1. ¿Ya? Entonces, el low te va a quedar mid más 1. El mid, como es 1, lo reemplazamos y te va a quedar que el low es 2. Entonces el high no lo estamos tocando, pero habíamos dicho que era 3. Y el mid se va a quedar en lo mismo de siempre. El low, que ahora vale 2, más 3 menos 1, dividido 2. Te queda 2 más 1, que es igual a 3. Entonces el mid ahora vale 3. Darle un poquito más de espacio a esto. Ya, pues, entonces, eh, ahora en la iteración 3 vamos a ver cómo nos queda el arreglo y nuestros punteros, pero ya la tenemos casi lista. El low y el mid son los que van a estar cambiándose. En este caso ahora el low va a estar apuntando, era la posición 2, ¿cierto? Sí, ahora el low va a estar apuntando a la posición 2 y el mid también va a estar apuntando a la posición 3, ¿ya? Recuerden que la posición son las de arriba, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer la comparación, nuevamente, en la iteración 3, donde el target es 4, vamos a comparar el 4 con el arreglo en mid,
Pero claro, el arreglo en mid, en este caso, es 4. Entonces ya no es que sea mayor ni que sea menor, es que el target es igual al arreglo en la posición del medio. Cuando llegamos a esto y se cumple esta condición, lo que uno retorna es básicamente el mid. ¿Ya? Esta es la lógica detrás y de cómo deberían escribirlo en pseudocódigo, diagrama, como quieran llamarlo, es la prueba. Así que no sé si les queda alguna duda, consulta. ¿Quieren que hagamos el segundo ejercicio de este o pasamos directamente al siguiente ejercicio? Lo vuelvo a explicar. Ustedes coméntenme, que igual llegaron algunas tardes. ¿Podría ser el del medio de nuevo, porfa? El del medio de nuevo. Sí, el caso 2. El caso, ya, Sí. perfecto. Entonces, puta, no me voy a acordar, bueno, calma. Menos 2, menos 1, 3, no sé, 44, sí. Entonces, digamos que la iteración cero, porque no lo había dicho, creo que al principio. No, sí, la iteración uno, iteración cero. En realidad, siempre que inicien con el binary search, lo que hace este algoritmo, como primera cosa, es identificar los punteros, ¿cierto? El low, el mid y el high. Entonces, siempre que uno parte, el low lo inicializa en cero, ya que queréis que apunte el low a la primera posición. El high, tú lo inicializáis en el tamaño del arreglo. Hay una función en Java que tú agarráis el arreglo, colocáis el método .len o .size, ya no me acuerdo, pero el punto es que te devuelve uno de esos dos métodos, el tamaño del arreglo, le restas uno, es importante que le resten uno, y eso básicamente te devuelve el índice, el último índice, ¿ya? Porque el size solito te devuelve como la cantidad de elementos más que el último índice, ¿ya? Entonces, como el high vale 7, ahora se aplica la fórmula del mid para calcularlo, que es low más high menos 1, perdón, menos low dividido en 2. Esto sería 0 más, perdón, esto era 6. 6 menos 0 partido en 2 y esto da 3. Entonces tenemos el high que te apunta a la última posición y tenemos el mid que te apunta a la posición 3. Vale, ahí dejé los valores medio dado vuelta, así. Ah, terrible lo que acaba de hacer. Sí, caché. Era 11, 3, 11, era 3, 11. Y ahí, mala mía, cuando lo noté mal, pensé que había más posiciones realmente. Pero bueno, voy a explicar de nuevo por si acaso, por si se confundiera. Pero bueno, ya, el low, como les decía, parte siempre en cero. El target es 3 en todo caso. El high se calcula agarrando esta función que te da C++, perdón, Java, que es el arreglo.size o .len, menos 1. Eso te va a soltar el índice del último valor de tu arreglo, que en este caso es 5,
y luego calculas el mid, que es el low más el high menos el low dividido 2. Reemplazando valores te queda 0 más 5 menos 0 dividido en 2, que es 2,5. Como les digo, acá agarran la parte entera, que es 2, y te queda que el mid vale 2. ¿Ya? Entonces ahora haciendo los punteros, para que apunten, te queda que el high apunta al 100 y el mid apunta al 3. Y no, po. Ahora hacemos la comparación. Sabemos que el target es igual a 3. Nos preguntamos, oye, el 3 es mayor que el arreglo en la posición del medio. Y vamos a ver nuestro diagrama, po. En la posición del medio, el valor vale justamente 3. ¿Ya? Entonces, como no es ni mayor, como no es ni menor, retornamos directamente el índice en el que lo encontramos. Como al final lo que tú estás diciendo es buscar un valor, que es el target en este caso, tú apenas lo encontré. Y en definitiva es como que siempre que sea el target igual al arreglo en la posición del medio, tú retornás en la posición del medio nomás. Y chao. Y si no se cumple, de que es igual, que si es mayor o menor el target al arreglo de la posición del medio, ahí así esta lógica donde, bueno, el high va a ser igual a mid menos 1, o en el otro caso donde el low es igual a mid más 1. No sé si te queda más claro, pero es que justo el caso que dijiste era como que salía al tiro, güey. Sí, sí, caché. No, pero. Sí, sí, quedó claro. ¿Sí? Ya, bacán. Sí, sí. Ahora algo un poquito más complicado, que es lo mismo, es como de la misma rama que Terminal Research, que es meter un poco de código y te dicen lo siguiente. Esta weá te la puedes meter, segurísimo que sí. Te dice, crea un método que reciba los metros cúbicos de una carga. Ya, y un arreglo ordenado de camiones. Y retorne el índice del camión donde cabe la carga. ¿Se entiende el enunciado? Voy a dar tiempo ahí que se procese porque igual yo cuando lo leí lo encontré bastante como enredado al principio. Vamos, aprovechando, mientras le dan como una vuelta a eso, algo importante, siempre que quieran aplicar Binary Search, porque puta, como que a primera vista, después de aplicar el algoritmo así como a mano, pareciera que es súper bueno y súper rápido, porque al final lo encontráis, la búsqueda es eh, logDN, ¿ya? Entonces es bastante rápido, pero solamente se puede aplicar cuando el arreglo está ordenado, ¿ya? Así que grábense eso, porque si se lo preguntan en un verdadero y falso, algo así como, oye, quiero aplicar Binary Search en un arreglo que está en un arreglo. Por ejemplo, solamente eso. ¿Puedo aplicar en un arreglo Binary Search? Tú decís falso. O decís depende. Si es verdadero y falso, pero es falso. Porque si el arreglo no está ordenado, no van a poder aplicarlo. Porque esa lógica de que, oye, si esto es mayor y esto es menor, entonces como que voy moviendo el low y el high, eso funciona solamente si el arreglo está ordenado. ¿Ya? Igual les voy a mandar este PDF, tanto las notas como el PDF por separado. Pero dale. Para entender un poco el Consulta que, ejercicio. Dime. perdón, que veo que el ejercicio dice como camiones y salen varios números como el arreglo de camiones, pero no cacho a qué corresponden esos números con respecto a los atributos del camión o... Ya, Porque de por sí el input dice como altura 2, anchura 10, profundidad 5, pero no entiendo ya mira. como que son los otros números.
Eh, primero tenéis que cachar que acá te dice, como que muy escondido, por así decirlo, metros cúbicos de una carga. ¿Ya? Entonces, cuando dicen que Ah, la carga está en metros cúbicos y en el input te están dando tres parámetros que representan la carga, entonces tú tenés que pensar al tiro en, ya, los voy a multiplicar. Entonces ahí tú vas a multiplicar la altura, vas a multiplicar la anchura y vas a multiplicar la profundidad. ¿Cachai? Y entonces ahí te queda en unidades cúbicas. ¿Cachai? Siempre que uno multiplique eh, unidades de medición, simplemente se va elevando el grado tantas veces como multipliquen las unidades de medida. En este caso, la altura es una unidad de medida, anchura es otra unidad de medida. Si lo multiplicara solamente esas dos, sería unidades cuadradas. Pero como son tres, serían ah, unidades cúbicas. ¿Cachai? entonces, ok, entonces el input son los valores para, como de la carga, las medidas de la carga y los números que están para cada camión son cuánto alcanza, cuánta carga puede llevar dentro, básicamente. École. Pero fíjate que acá Ya, igual está un poco más complejo, porque ya te dice, acá como que te está dando como que masticar ¿cómo se llama? La carga o el cálculo de la carga de los camiones. Pero fíjate que acá los camiones son un objeto, ¿cachai? Fíjate que cada uno sí. de ellos tiene altura, anchura y profundidad. Entonces siempre que hagáis la comparación vais a tener que multiplicarlos también, pues, ¿cachai? ¿Te los mandan ordenados? Sí. Pero cuando hagáis la comparación, no es tan fácil como hacer arreglo mid, ¿cachai? Tenéis que hacer arreglo mid altura, multiplicado por arreglo mid anchura, ¿cachai? Y ahí recién hacéis la comparación, ¿se entiende? Ya. O sea, no puedo simplemente poner como Arreglo mid. hacer un para cada uno de los camiones ponerle un valor así como, ok, esto va a ser su como los metros cúbicos que tenga de espacio el camión como tal, como asignar aparte una variable, o sea, como una variable, una O sí, puedo sea, asignar aparte un sí, valor sí, como sí, sí. ponerle un nombre a algo y a eso asignarle como ya este va a ser la altura por la anchura por la profundidad, como ya, sí. No, sí, 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 perfecto, perfecto. Podía hacer eso, podía hacer eso. No digo que no, pero en algún momento vais a tener que hacer eso, lo que estaba colocando acá, y en volada dárselo a carga camión, ¿cachai? Y luego Ya, a carga camión lo comparáis con el target, ¿cachai? ¿Se entiende un ya. poco, no? Y al final el carga Sí. camión no es más que el arreglo en la posición del medio. Ujú. Entonces, igual, mira, acabo de fijarme. Esto lo saqué de una mesa de estudio del año pasado. Pero, si se fijan, acá hay un método que me calcula la carga, ¿cachai? Y aquí me está multiplicando la altura, la anchura y la profundidad. Entonces, cada vez que queramos ver la carga Ahí está listo. de un camión, llamamos el método, ¿cachai? Entonces está listo. No hay que hacer esa locura que estaba colocando, que también estaría bien, no es que esté mal, pero lo podemos sacar directamente con el método ya que lo está haciendo por nosotros. ¿Ya? Entonces, chicos, en este caso, ya como no tenemos el arreglo directamente, porque nos dicen que soluciona el problema mediante un código para cualquier tipo de arreglo que nos manden y cualquier tipo de carga que nos manden, hay que hacer el código directamente. Pero como nosotros lo vamos a hacer con pseudocódigo, ¿lo hago con pseudocódigo o lo hago con código bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con qué están más acostumbrados? ¿Con qué se sienten más seguros? Pseudocódigo, pseudocódigo. Pseudocódigo. Ya, perfecto. Entonces, no vamos a colocar ni el tipo de variable, vamos a colocar puros nombres y lo que más o menos quiero que haga, ¿ya? Pero tiene que seguir cierto orden, sí o sí. Igual el profe regalan, así que tampoco se asuste. Entonces, primero, ¿qué queremos? Una función que retorne ¿qué? El índice. ¿De qué? Del camión
que me acepte bueno, que tenga la carga que estoy buscando. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la función eh, camión factible, la cual va a recibir un arreglo de camiones y también una altura, anchura y la profundidad. Ya le voy a colocar P. De hecho, H de altura, o sea, de height, eh, anchura directamente y profundidad. Entonces, primero vamos a calcular la carga Tabjet, que es la multiplicación de estos tres parámetros iniciales, H por A por P. ¿Ya? Ni punto y coma la vamos a poner. Por otro lado, vamos a inicializar nuestra variable, que sería low, primeramente, luego high, que es el camión, size, -1, y finalmente el mid, que es la fórmula que les digo que siempre se cumple, low más high menos low sobre 2. Punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es simular, bueno, representar la simulación de las iteraciones que dábamos anteriormente. Que eso va a ser un while. En donde le adelanto que si se cumple que el low es mayor o igual al high, ya esto es indicio de que no estamos pasando. O sea, eso no tiene mucho sentido que pase, ¿cierto? Entonces en ese punto, yo ya no voy a querer seguir iterando y voy a decirte, ¿sabes qué? No lo encontré. ¿Ya? Entonces, como primera cosa, como hacíamos anteriormente, vamos a comparar y vamos a decir, el camión target es igual al camión en la posición del medio. Voy a mover esto un poco. Y voy a usar el método que me están regalando. .get cubic meter. Entonces, si se cumple eso de ahí, yo voy a retornar la posición del medio. Voy a colocar una llave ahí para que se entienda que es D6. Ahora, si se cumple que el camión target es mayor al camión en la posición del medio, punto get cubic. Ahí me entienden que es cubic meter, ¿cierto? Si se cumple que ocurre eso, entonces vamos a hacer que el high, bueno, ya no me acuerdo, perdón, cuando se cumple que el target es mayor que el arreglo de la posición del medio, entonces el low va a ser mid más 1. Entonces el low va a ser igual a mid más 1. Y en el caso borde, que el camión target sea menor que el camión de la posición del medio, punto get cubic meter. Ahora sí, el high va a ser igual a mid menos 1. Y al final de todo esto,
yo voy a actualizar mi mid y no me importa lo que se pase, o sea, no importa lo que pase, ya sea se actualice el low o se actualice el high, voy a decir que el low, o sea, mid va a ser igual a low más high menos low dividido en 2, punto y coma, cierro llaves. Y luego cierro llaves de la función. Ya esto me estaría retornando, básicamente, el índice del camión que estoy buscando, que me acepta la carga target que estoy mandándole. Voy a dejar el código ahí y dígame si se entiende. O si No fue caché demasiado. nada, hermano. ¿No me cachaste nada? No. Ya, a ver, déjame hacer cómo explicarlo. Em, ya, mira, escúchame. Pero así como con el MIT uno saca qué camión es el que soporta esa carga. No, eso como que no capté muy bien. Sí, 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 con el Meet. Es que Ah, mira, ya, ya. piensa esto. Volvamos al anterior, a lo que hicimos antes. Lo anterior lo entendiste, ¿no? Un poquito, pero sí caché como lo que se hacía. Ya. Ya, pero mira, a ver. Me voy a ir preguntando, trata de responderme todo lo que podáis. Si me respondéis cada una de las preguntas, te juro que ya cachar. Así que mira, Dale. primero lo primero. La pregunta es la siguiente. Oye, ¿cuál es el camión? Dame el índice del camión que cumpla con la carga que te estoy pidiendo. ¿Ya? ¿Hasta ahí vais bien o ¿Ya? no? Sí, sí, sí. Ya, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? A mí me están pasando la carga, pero no directamente. Me la están pasando con su altura, la anchura y la profundidad. ¿Ya? Entonces, Sí. lo primero que voy a hacer es hacer una variable que se va a llamar carga target, en la que voy a simplemente multiplicar estos valores para tener la carga real. ¿Cachai? Onda, la carga en metros cúbicos, digamos. Ya. Hasta Sí. ahí, netamente para tener el valor como en la mano, por así decirlo. Ahora, Sí. lo que vamos a hacer después es hacer lo que siempre se hace cuando así una búsqueda por binary search, que es definir como el low, el high y el mid con sus parámetros iniciales. Que es decir, Ya. que el low parta en cero, que era lo que hacíamos acá al principio. ¿Te acordás que decíamos que acá que el low parta en cero ya apunta a la primera Sí. posición? Ya. Sí, sí, sí. En este caso vamos a estar apuntando como que al arreglo de los camiones. No sé cómo chucha se ve por dentro, si esa weá es como que, hermano, está fuera así como de nuestro, digamos, capacidad de humano, como entender cómo se ve, ¿cachai? Tú solamente Hay que imagínate para allá. suponerlo nomás. Hermano, Sí. es cosa de que tú te imagines como un caso más simple como el que hicimos antes y digáis, oye, el Ya. log está apuntando al principio. En algún camión, al principio. Pero ese camión yo sé que es más chiquitito. ¿Cachai? Ya. ¿Por Ujú. qué? Porque me están asegurando que me van a dar un arreglo de camiones que van a estar ordenados por carga. ¿Cachai? Ya. Ujú. Entonces no importa dónde está apuntando, yo sé que el log va a estar apuntando al principio. ¿Ya? Ujú. Ahora, después, el high yo lo voy a definir con que apunte al final del arreglo de los camiones. Cam.size menos uno. ¿Ya? Ese es nuestro high. Que al final hacemos Ya. exactamente lo mismo acá si te fijáis, ¿cachai? Pero es un Sí. arreglo más sencillito, ¿cierto? Se Sí, sí, entiende sí. de antemano de que, claro, va a apuntar a acá, ¿cierto? A Al ese último. índice. Exacto. ¿Cachai? Entonces, finalmente, después vaya a ser el mid, que es la misma fórmula que hicimos acá, si te fijáis, que es Sí. el low, cero más 9 menos cero sobre 2, ¿cierto? Y esto me da 4,5, ¿cierto? Sí. Ahora si yo me voy acá, ¿Se redondea hacia abajo se cuando te redondea dan hacia eso? abajo. Sí, sí. Ah, ya, ya. Y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo, solamente que, puta, nuevamente yo no tengo idea de qué chucha me va a llegar. Solamente sé que es un arreglo de camiones. Y me va a apuntar el camión del medio. ¿Cachai? El Sí. que acepta como la mitad y como de la capacidad máxima que aceptaría el camión con más peso. ¿Cachai? Hasta ahí va Como el bien. promedio, así. Sí, 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 sí. ponele. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa? Esto como que no se ve de forma tan clara en el ejemplo anterior, pero en el ejemplo anterior, puta, si se da el caso de que, puta, empezábamos, si te fijáis, partíamos con el low acá y partíamos con el high acá.
¿cachai? Ujú. Después iba avanzando y el high, si mira, se iba a la chucha, se iba casi al lado del low, ¿cachai? Ya. Después el high se acercó más todavía. Pero imagínate este caso. Si el high pasa para acá y el low pasa para acá. ¿Tiene sentido esa weá? No. No, hermano, ¿verdad? No, no, no. Entonces, para que no pase esa weá, yo voy a colocar una condición de término para el while, para iteraciones, cosa que yo haría conscientemente como ser humano que está viendo que está quedando la cagada, pero en este caso en código, Ya. de que el log no puede ser menor. No, de hecho, gracias. Lo puse mal, Ya. ¿cachai? No tiene Pero que ser. el log no puede ser, o sea, no, sí, está bien. Sí, pues low no Sí, puede pues, ser mayor al mientras el low sea menor o igual al high, se va a poder, se va a seguir haciendo la iteración, ¿cierto? sí. Entonces, yo coloco esta condición netamente para que si ocurre lo que te mostré arriba, como caso extremo, que no va a pasar, si yo lo hago a mano, no pasa en el código, ¿cachai? Sí, sí, sí. Ahora, ¿te acordáis que siempre como que cuando la juntamos, que en este caso fue acá, que retornábamos el, el índice al Ah, medio, sí. y Ujú. acá también, que puta, no se cumplió ni este, y retornábamos el índice al medio, ¿por qué? Porque eran iguales, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a hacer lo mismo en el código, voy a hacer un if y voy a preguntarme, oye, el camión target, es decir, esta multiplicación, ¿es igual a la posición del medio? Y acá esto yo no te lo puedo mostrar en lo de arriba porque esto es abstracto, es como abstrae lo que vimos delante y Sí. llévalo como que puta, si funcionó en el anterior, ¿por qué no va a funcionar acá? ¿Me entendió, no? Ya, sí, sí, entiendo. ¿Cachai? Como que lleva, trata de pensarlo así. Entonces, si se cumple eso, listo, ya. Es como si el 3 fuese igual al 3, ¿cachai? Pero realmente no es así, ¿por cierto? Pero yo sé Claro, ya. que debería funcionar así, por lo tanto lo codeo de esa forma, ¿cachai? Y luego, si no se cumple esta condición, hago lo que hacíamos antes. Si se cumple que el camión target es mayor al camión mid, que sería básicamente decir algo así como que si estoy buscando el 3 y este es 2, entonces voy a hacer low igual a mid más uno, ¿cachai? Sí, pero ¿por qué low igual a mid más uno? O sea, no sé si eso es así siempre o es el caso, ¿no? El caso en el que se cumple que el target es mayor a la posición en el medio, ¿cachai? Ah, Porque ya, verdad. el que Sí, sí, piénsalo sí. así, pues mira, Había cachado. Sí. pero mira, como para que desarrolléis como ¿cómo se dice? Como la intuición. Piensa lo siguiente, si yo estoy buscando el 4, no mentira, puta, hubiese sido, cierto que está como el caso contrario, cierto que si es menor, ¿verdad? Sí. Ya, veámoslo así, porque es más fácil. Piensa que estoy buscando el 4, ¿cierto? Entonces, imagínate esto, po. Oye, pasa que el del medio es menor, perdón, es mayor al 4, ¿cierto? Ya. Ujú, sí. Entonces, todo esto no lo quiero pescar, po, ¿cierto? Ya. Sí. Porque, puta, yo sé que como esta weá está ordenada, el siguiente que le sigue al índice del medio va a ser mayor que el del índice del medio, po, ¿cierto? Sí, pues. Entonces, el high ya no tiene sentido que lo tenga acá, po. Entonces lo poní al ladito nomás. Lo coloco acá. ¿Y por qué lo coloco acá? Porque tampoco era igual al del medio, ¿cachai? Sí. Y Sí. y con el log pasa exactamente lo mismo, po, pero al revés, pues. Imagínate que el target hubiese sido 7, o sea, 6. Puta la wea. Ya, entonces se tiene que el target es mayor al 5, ¿cierto? Ya. Entonces, Ujú. yo lo estaba comparando con este, ¿cierto? Entonces, y este, no me sirve seguir buscando ahí, pues, weón. Si yo sé que esta wea está ordenada, entonces todos los valores que sean más chiquititos del índice del MID no me No van sirven. a ser mayores. Exacto. Entonces, ¿qué también pasa? Como tampoco el 6 es igual al 5, me lo quiero pitear, po, ¿cachai? Entonces mejor Sí. paso el logo apuntando directamente acá. Y por eso el mid Ajá. más uno, Te ¿cachai? caché. Ujú. Hermano, si esta Y weá ahí está está el. todo conectado. Ya. Ya, ya capté. ¿Verdad? ¿Qué me iba a decir? Ya es un límite nomás prácticamente esa cuestión entonces. Sí, 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 sí. Hermano, si tú tenés que pensar esta weá como, ¿cómo la harías tú a mano?
Para que Ujú. después cuando lo veáis en el código como que digáis, oye, ¿sabes que tiene sentido, cachai? Si esta weá siempre tenéis como que, siempre que hagáis el código, al menos yo trato de hacer esto, sí, los pseudo códigos o como los diagramas, por ejemplo, esto que hicimos al principio, sirven caleta para entender la weá más compleja porque al final, weas que realmente no entendí más allá, la abstraí de una weá más tan sencillita como lo que hicimos acá, Sí, a una weá más compleja como lo que hicimos después, ¿cachai? sí, ya caché. Ya, pero eso. Sí. ¿Alguien tiene otra duda? Gracias, Tante. A ver, Rey. Lo caché todo. Genio, genio. Ya. Entonces, pasemos ahora a los ordenamientos. Ahora, no sé si se acuerdan un poco de del concepto de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? De estabilidad y in place. Porque fíjense lo que me dice acá. Dado un arreglo de puntos 2D, ordénalo según su instancia al origen, eligiendo un algoritmo de ordenamiento, eligiendo un algoritmo de ordenamiento directamente. Condición importante. Tu jefe pide que no uses memoria extra más allá de la necesaria para el algoritmo. ¿Ya? Esto que me están diciendo acá, esta condición, tiene relación directa con el concepto de in-place. Porque el concepto de in-place nos habla de que existen algoritmos que usan memoria o no usan memoria. ¿Ya? Entonces, para los algoritmos que son in-place, voy a buscar acá cuál era el algoritmo in-place, porque son muchos. Son básicamente los algoritmos que no usan un extra de memoria como dice el enunciado. ¿Cachai? Entonces yo acá al tiro le voy a dejar más in place. Bueno, algunos que me acuerdo sería el bubble sort, el insertion sort, pero voy a dejárselo anotado todo de una, aprovechando. Pueden ser, claro, como decía, el bubble sort, el insertion sort, el selection sort. Son algoritmos que no necesitan memoria extra. Y ahora, para que me entiendan cómo ese concepto que no necesitan memoria extra, ¿se acuerdan del bubble sort más o menos como la estructura que tiene? Me acuerdo que eran dos foranidados. Sí, eran como que dos fueron así, acá ya era con I, digamos, Otro de acá con era con J. W, bueno, ya con J, ¿cachai? Ya va acá, ya va acá, ya va acá, y lo que hacía ahí era hacer un temp igual a arreglo en la posición J más uno, por ejemplo, y después el arreglo en la posición J más uno era igual al arreglo en la posición J, y el arreglo en la posición J más uno era igual a la, perdón, el arreglo de la posición J era igual a la variable temporal que colocamos ahí. Y si se fijan acá, si bien colocamos un entero así como que estaba guardando el valor de la regla en la posición J más uno, no estamos creando como que más arreglos para guardar espacios espacio este mismo, por así decirlo. Estamos simplemente colocando un entero que guarde ese valor. Y luego lo estamos copiando y pegando al arreglo en la posición J. Quizás un poquito complejo de entender, chiquillos, pero pasa que quédense con eso, que cuando así como el cambio directo, que esto se llama swap, entre los valores de un arreglo, de un mismo arreglo, y no necesitas otro arreglo extra para poder hacer ese cambio, significa que el algoritmo es simple.
¿Ya? No usa memoria extra. Entonces, la gracia es que si en la solemne les preguntan, oye, necesito que me hagas un algoritmo que sea in place, entonces van a pensar al tiro en estos tres de acá. ¿Ya? Ahora, un ejemplo de algoritmos que no son in place, que estos ya son muy enfermos, así que no los voy a poder hacer a mano, son el merge sort, no sé si lo han visto alguna vez, y el quicksort. Estos necesitan arreglos intermediarios, por así decirlo, para poder hacer que el algoritmo funcione. ¿Ya? Ya, pues, entonces, bueno, si bien acá dice cree un arreglo o ordenero, digamos, no lo vamos a hacer porque realmente dudo mucho que lo pregunten de esa forma. Netamente van a decir, oye, ordena el arreglo. Como dicen, bueno, sí, ordena el arreglo, les van a dar un arreglo, les van a decir con qué algoritmo lo harían, como pregunta ahí. Ustedes van a decir alguno de estos tres o alguno de estos dos y les van a colocar condiciones. Entonces, según la condición que le están colocando, van a decir si son los algoritmos de acá o si son los algoritmos de acá. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? Entonces, algo que es in place no son algoritmos estables. No, no, no. No he tocado el concepto todavía de estabilidad. Es que como que me los vi y dije como, pero normalmente el merge sort y como que esos son algoritmos estables, pero en este caso resulta que el algoritmo estable ocupa más memoria, entonces, como, ok, no sé. No, no, ojo, hay algoritmos que son estables que no ocupan más memoria. Por ejemplo, el selection sort es estable, si no me equivoco. ¿Ya? A ver, déjame buscarlo. Van a decirte cualquier cosa. Perdón, el insertion sort es estable, pero no. Pero Pero, pero, utiliza menos memoria, sí. pero no usa más memoria, ¿cachai? Es in place. Ahora, Ah, acuérdate que el concepto de estabilidad, bueno, voy a hacer una hoja nueva. Mejor porque si no, no se va a entender nada. tiene que ver como el orden relativo de los objetos dentro de un arreglo, ¿no? Como École, referente a cómo estaban inicialmente, école, école, para cuando hay más de uno iguales. école. Por ejemplo, 7 7. Acá tenemos 9 8. Si, por ejemplo, aplicáramos, eh, no sé, cualquier algoritmo de ordenamiento, a este arreglo que tienen acá, todos estamos clarísimos que si el objetivo sea hacer que tengan un orden de menor a mayor, va a quedar tal que así, ¿cierto? No importa el algoritmo que ya aplique de ordenamiento, va a quedar así. Pasa que fíjense en lo siguiente. Si yo me fijo, yo tengo dos números que son iguales, ¿cierto? Tenemos este 7 de acá y este 7 de acá. Ahora, si se fijan, una vez cuando quede ordenado el algoritmo, perdón, el arreglo, eh, dependiendo si sigue el orden relativo, como decía su compañera, es decir, este 7 de acá está antes del 7 palito que le coloqué ahí, significa que el algoritmo va a ser estable. Entonces yo le pregunto, ¿este algoritmo es estable o no es estable? No. No, ¿No es estable? ¿Quién dice otra cosa? Ya, pero sí, efectivamente, este algoritmo, ya sea el que haya aplicado, no es estable porque el orden relativo no se siguió. Estaba primero el 7 sin gorrito
Y cuando una vez quedó ordenado, el 7 sin gorrito quedó después del 7 con gorrito. Eso significa que el algoritmo no es estable. Ahora, si el arreglo hubiese quedado tal que así, fíjense que acá sí sigue el orden relativo, entonces esto es un algoritmo estable. Algoritmos estables son, por ejemplo, el Babel, el Insertion, pero por ejemplo, uno que no es estable es el Selection Sort. Acuérdense que todos estos algoritmos que les estoy mencionando se los tienen que aprender y saber muy bien si son in place o si son no in place, si son estables o si son no estables. Porque, por ejemplo, acá, digamos que yo seleccioné el Balsor. Ya sí, digamos que yo seleccioné el Balsor para resolver este problema, para que me ordene estos inputs. Entonces, en ese caso, por ejemplo, acá me dicen, ¿qué pasará con los puntos que tengan la misma distancia al origen? Acá hace referencia a si el algoritmo es estable o no. Entonces, ¿qué respuesta creen que deberíamos dar si, por ejemplo, yo elegí el Babelsort, sabiendo que este es un algoritmo estable? Más allá de decir que es estable o no, deben decirme qué va a pasar con los puntos. Ah, o sea, es que van a ordenarse, pero van a estar como igual que como estaban originalmente. No sé cómo explicar eso. Pero tú lo dijiste súper bien al principio. Los puntos van a mantener el orden relativo Ya. respecto al orden inicial. ¿Cachai? Esa sería como la respuesta perfecta. La palabra Ah, ya. relativo es como lo que explica de mejor forma cómo queda un arreglo o cualquier cosa que ordenéis con un algoritmo estable. ¿Cachai? Claro. Ahora, ¿qué otra cosa más se tienen que aprender? Esto igual está la ayudantía, en otra ayudantía que le mandé, es la ayudantía de ordenamiento, en la que, puta, si elegimos el Balsort, tenemos que saber que su complejidad es O n al cuadrado. Entonces, en este caso, respondería y diría que es O n al cuadrado. ¿Ya? Pero ojo, no todos los algoritmos de ordenamiento son O n al cuadrado. La mayoría sí. Pero, por ejemplo, ¿dónde tenía acá los...? Aquí, pues. Por ejemplo, acá, de los que me acuerdo, es el Merge que es n log n, el Quicksort que es n log n, todos estos que son O n al cuadrado, y algún que otro algoritmo más que se me habrá ido ahora, pero tienen que saber su complejidad. ¿Ya? Entonces, ¿queda alguna duda con estos chiquillos? Ya. Sí, ¿no? Por ahora no. Por mi parte no hay duda. Ya, bueno. Ahora, la parte de set y maps, la vamos a recordar también un poquito. Y te dice, dado dos arreglos de números enteros, retorna o muestra en pantalla los números que están presentes en ambos arreglos. Usa Hatset o Triset para resolver el problema. Ya, entonces,
para recordar un poco la materia, aprovechando, tienen que saber la diferencia, bueno, que los mapas están divididos en dos tipos, en los hash map y en los tree map. Los sets están divididos en dos tipos, en los hash sets y en los tree sets. ¿Ya? Nos estamos enfocando en esta parte de acá. Los sets son básicamente una estructura que guarda valores únicos. Por lo tanto, si se imaginan los sets como una cajita mágica que guardo cosas, por así decirlo, si yo le meto un valor, digamos, le meto el 2 a esta cajita mágica, ya dice visto bueno y lo guardo. Y si yo le vuelvo a meter el 2, ahí hay problema, porque solamente podéis tener el mismo valor una única vez. Esa es la magia de los sets. Ahora bien, la diferencia de hard sets con tree sets es cómo guardo los valores. Primero partamos con el hard set, perdón, el tree set, que es un poquito más fácil. Y el tree set, ustedes tienen que saber que los guarda como un árbol, como un BFS, un árbol binario balanceado, el cual cada vez que va metiendo valores, lo va metiendo de la forma que se cumple el orden donde la parte derecha siempre va a ser mayor al nodo en el que estoy parado y la parte izquierda siempre va a ser menor del nodo en el que estoy parado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que la búsqueda, la eliminación, el insertar valores en un tricep siempre es log de n. ¿Ya? Ahora, pero la parte de hashtag, ustedes tienen que saber que en vez de guardarlo en una estructura de árbol, lo guarda en lo que se llaman buckets, en donde cada bucket viene a representar un único valor, en donde, como dice su nombre, yo cuando voy a meter, por ejemplo, el valor 2, se le aplica una función hash en donde se guarda en memoria este valor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto y el poder de esto? Que esta función hash, digamos que determinista, inteligente, porque esa función hash se aplica tanto para insertar, tanto para buscar, tanto para eliminar, para actualizar o para lo que sea. Entonces, si yo, por ejemplo, usé la función hash para insertar el valor 2, si yo uso la función hash para buscar, me va a mandar automáticamente al número 2 si estoy buscando el número 2. Por lo tanto, la gracia de Hardset es que me permite cualquier operación con un tiempo de complejidad o de 1. Entonces, ese es como el mini repaso que le doy de Hardset y Triset. Igual lo tienen en el video que les mandé la semana pasada. Pero básicamente eso. Ahora bien, el ejercicio en cuestión nos dicen que apliquemos un Hardset, un Triset para resolver el problema. ¿Cuál elegirían ustedes? Dado lo que les dije recién.
Ya, bueno. Bueno, siempre que los problemas, chiquillos, como que no haga alusión de, oye, necesito que después esto esté ordenado, o haya como que una necesidad de que en algún momento tengan que estar ordenados los valores, ustedes lo que van a tratar de usar es Hackset. Porque como les comenté, a la hora de insertar, eliminar o buscar, todos estos van a estar en O de 1. Por lo tanto, siempre me va a convenir guardar los valores, buscar los valores con el nodo 1, ¿cierto? A menos de que esto esté, tenga que seguir un cierto orden, como lo hace una estructura de árbol, que lo hacen los tríceps. Por lo tanto, la solución a este problema sería hacerlo con un hackset. Y para que cachen un poco cómo sería el código, sería tal que así. Eh, Tienen que declarar un hash set de tipo entero, le dan un valor, o sea, un nombre, hash set nomás, y vamos a hacer una función que retorna los iguales de dos arreglos, arreglo 1 y arreglo 2. Donde la gracia es que podemos hacer que mediante un for recorramos este arreglo 1 y los vayamos guardando de nuestra estructura de hash. Entonces la gracia que tiene esto es que, claro, cada una de estas operaciones fue O de 1 y luego podemos recorrer este arreglo 2 y una de las operaciones que tiene la estructura de hash es que puedes preguntarte si contiene algún valor que le estemos pasando. Entonces, si por ejemplo le pasamos el valor del arreglo 2 en la posición y esto nos puede retornar un true, donde vamos a estar guardando el valor del arreglo 2 como resultado de que, bueno, están los dos arreglos. Bueno, ese valor está tanto en el arreglo 1 como en el arreglo 2. ¿Se entiende un poco, chiquillo? Igual, más que el código, me importa más que entiendan la lógica de acá. Pero bueno, eso. ¿Hay dudas, consultas con eso? Falta una pura slide y terminamos. Entonces nos conviene más, cuando nos piden cosas ordenadas, usar el tree-set y el hash-set para cosas como... Bueno, es que suelo pensar en cosas como hash, como una tabla que clasifica cosas directamente por categoría, entonces... Sí, sí. De hecho, sí está. Ah. Es una buena definición. Al final, eso es lo que hace Hatch. Lo hace más eso HatchMap en todo caso. Porque HatchMap te permite que los valores se puedan repetir, entonces eh, podéis tener esto que te decía que se te van como apilando los valores. ¿Ya? O sea, HatchMap, a donde se le aplica la función Hatch, se le aplica una llave. ¿Cachai? Entonces, claro, si se van repitiendo las llaves y después se van agregando nuevos valores, se te va creando como una lista de valores dentro de un bucket. ¿Cachai? Entonces, ahí entra como lo que deciste categoría, en lo que si es aquí representa, por ejemplo, persona o algo así, o es un string, lo que sea.
podéis ir guardando los valores por categoría, ¿cachai? Claro. Pero eso. Entonces voy a pasar a la verdad y falso y terminamos. Igual nos pasamos la hora. Pero bueno. Entonces, esto es como algo que las podían colocar a la verdad y falsa. Pero partamos con la primera. HashMap permite múltiples valores repetidos. ¿Falso o verdadero? Verdadero, lo acabas de Sí, mencionar. finalmente lo acaba de decir. ¿Ya? Lo que no se puede repetir. Eh... ¿Para qué le voy a anotar? Lo que no se puede repetir en HashMap es las keys. Las llaves no se pueden repetir en los HashMap. Ahora, HashMap garantiza que se tendrán los datos ordenados. Efectivamente. No, mentira. Ese es el trimap. Así que es falsa. Recuerden, siempre las estructuras triset, trimap son las que mantienen los datos ordenados. Ahora dice, un mapa, cuando hay colisión en una llave, borra lo anterior y escribe lo nuevo. Tal vez. Sí, no, pero ¿cualquier mapa? ¿Cómo? Es que dice un map. ¿Cualquiera? Esa es la gracia. Depende, ¿no? Claro. Entonces sería falso. Claro, sería falso y sería más que nada como un depende, ¿no? En donde los hashmap tienen esa particularidad que si se repite la key, se va haciendo como que una lista enlazada, como les decía acá. Entonces no se van reemplazando ni borrando los valores. Pero si fuese un trima, en este caso sí, se reemplaza. Se borra. Ahora, te dice, la eficiencia entre usar un hatchmap y un trimap es la misma. Esta por definición es falsa. Eh, los hatchmap, bueno, todas las estructuras que dicen hatch tienen que saber que son O de 1. Y en el peor de los casos, pueden ser O de N. ¿Por qué digo en el peor de los casos? Porque yo sé que Pico se supone que es el peor de los casos, valga la redundancia, pero imagínense, por ejemplo, si cumple que se repite para todos los valores del mapa. Este sería un map, ya que permite valores, o sea, llaves repetidas. Todos los valores coinciden con la misma key. Entonces, todos los valores se van a ir a la misma lista, digamos. Entonces, por eso podría ser ODN. Pero en situaciones normales, en realidad es OD1. Pero bueno, básicamente, igual ya está diciendo de que es la misma, y eso ya es incorrecto. Por lo tanto, es false. HashMap es más rápido. Es OD1. El profe Seba es un crack, ¿verdadero o falso? Sin comentar. Ya. ¿Un set es más eficiente que un map? Falso.
Depende. Nuevamente, un hash set es mejor que un trimap. Pero un tree-set es lo mismo que un trimap. Por lo tanto, depende si es hash o árbol, básicamente. Y finalmente te dice, un hash set es menos eficiente que un trimap. Esta sí que es falsa, porque los hashs siempre son más rápidos que los trim. Así que eso. Ya, chiquillos, lo suelto. No sé si queda alguna consulta que quieran resolver. Pero esto fue la ayudante. No por importante. Muchas gracias por la identidad igual. Vale. Chao, chiquillos, cuídense. Chao, Dante, la veo, muchas gracias. Dale, chaito. Chao.